parece que estos solenoides de esta electroválvula son de 24 voltios, entonces esto no, podría ser de 24 voltios. Alimentamos al solenoide AC1 y de aquí nos vamos a esta salida, ¿no? Es decir, esta salida tiene, como podrán ver, un común. El negativo, este negativo, se conecta a esto, ¿no? Este común. Entonces, este es el neutro y esta es la línea 1. Y bueno, la línea 1 es para alimentar, ¿no? No olvidemos que esto es la salida. Entonces, en este modelo estamos viendo que requerimos cada modelo es específico, ¿no? Alimentar las dos terminales de PLC en la salida acá. Y aquí están directamente, como tienen un neutro, un común, simplemente conectan directamente a las siguientes, las siguientes partes de la central, o sea, la siguiente, el otro cable hacia las salidas, a estas de acá, ¿no? Y estas van a cada una de ellas. Entonces, dependiendo del modelo y cómo están compuestos sus redes de salida, si tienen un común, como en este caso, o como en los logos que hemos visto, son de par en par, ¿no? Pero aquí tienen un solo común para todos estos. Entonces, eso es un aspecto que tienen que ver y cumplir, ¿no? Bueno, en realidad lo que estoy viendo acá es que este es el común, como pueden ver, este es el común, ¿no? Este es el común, que es común a esta salida, a esta otra y a esta otra. O sea, es un común para todas estas salidas. Por lo tanto, eso puede facilitar un poquito el cableado, ¿no? Porque, por ejemplo, en los logos, como les decía, están de par en par. Si aquí imaginan el relé interno, está saliendo de acá, se conecta acá. Está saliendo de acá, se conecta acá. Saliendo de acá, acá y así, ¿no? Y aquí hay otro común. Este otro común es con estas otras salidas. Y esto es la alimentación del PLC en realidad, ¿no? Es línea y neutro, es la alimentación que estamos alimentando para que tenga suministro de voltaje, ¿no? El negativo y el positivo. Entonces, este tiene 3 grupos de salida, 3 bytes, y cada uno con su común, 1L, 2L y 3L, ¿no? Bueno, entonces, como pueden ver, al final se ve mucho cableado, pero ese es el modo como tiene que realizarse, ¿no? No sé si está claro para este modelo cómo se tiene que hacer la conexión. Algo similar van a tener que hacer hoy en laboratorio, pero para los otros modelos que están disponibles en CAD-SIMO, y los que quieran también podrían utilizar el FluidSim, ¿no? Aquí está una representación más esquemática de otro modelo de PLC, pero se está mostrando de un modo más esquemático, ¿no? Porque aquí se ve la fuente de 24 voltios. El fusible hubiese estado mejor colocarlo acá, ¿no? No, lo que pasa es que este es NPN, como pueden ver, o sea, del negativo de la fuente, vamos a las entradas, ¿no? Marcha, este puede ser parada, este puede ser otro, ¿no? Entonces, cuando es NPN, el fusible tiene que ir al negativo. Pero en los PLCs que tenemos es PNP y el fusible va al lado del positivo, ¿no? Y eso va al positivo. Y bueno, aquí tenemos los sensores de 3 hilos. Entonces, en el diagrama anterior eran sensores de 2 hilos, pero este es de 3 hilos, que son los característicos. Entonces, uno va al negativo, otro va al positivo y otro va a la entrada en sí, ¿no? A diferencia de las entradas comunes que hemos estado haciendo siempre, que son como de 2 hilos, que viene, en este caso, si NPN es del negativo a la entrada. Si fuera PNP, del positivo a la entrada, ¿no? Una de las preguntas una de las actividades del laboratorio era precisamente eso, que ustedes representen las entradas NPN y comparen con las PNP, ¿no?
Esto solo se da cuando tenemos entradas de corriente continua, que son la mayoría de los PLCs. Y aquí tenemos la salida, por ejemplo, que en este ejemplo, en este caso, tenemos un común y los dos relés, ¿no? El común está al medio, con un relé a cada lado, ¿no? Un común y un relé, otro relé. Pues aquí alimentamos estas electroválvulas que funcionan con 48 voltios, entonces aplicamos 48 voltios, en este caso al común. Y de aquí, cuando se cierra por programa, se alimenta al solenoide y se activa esta posición de la electroválvula y se cierra, porque se cierra el circuito, ¿no? Si no se cierra esto, si no se conecta por programa, entonces no se va a alimentar con voltaje a este solenoide porque no se cierra el circuito. Y como pueden ver al otro lado, al otro extremo tenemos el resorte, de manera que cuando no está alimentado K1, en este caso, la posición que va a prevalecer es esta que está comandada por el lado del resorte, ¿sí? En cambio, si activamos uno de los solenoides, se activa a través de algunas de las salidas que aquí se muestran, esto se va a activar, va a vencer la fuerza del resorte y esa va a ser la posición que prevalezca. Es más práctico utilizar este tipo de electroválvulas donde tenemos un solenoide en un lado y un resorte al otro, ¿no? De ese modo, estamos, claro que tenemos un monoestable, no solamente la estabilidad para una posición, pero lo bueno es que estamos gastando menos, consumiendo, diríamos, menos salidas del autómata programable. Porque si hubiésemos usado con solenoide de ambos lados, hubiésemos necesitado 6 salidas para 3 electroválvulas. Y aquí solamente estamos usando 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y como siempre, la alimentación del autómato, ¿no? En los SIMATIC suelen funcionar con 220 y tener internamente su fuente de 24 voltios. En otros casos hay que comprar la fuente que transforma los 220 voltios a los 24 voltios de corriente continua. Ya, ahora, ayer me preguntaron de un modo muy correcto y oportuno sobre la diferencia entre lo que son el método grafos con el grafset. Y les comentaba que entre las principales diferencias están que en grafset podemos tener este tipo de situaciones, divergencias y convergencias en tipo O. Entonces, ya saben que en grafset vamos de arriba hacia abajo. Entonces, estamos y se llaman estados estos, ¿no? O de hecho, etapas, no estados. Estados se llaman en grafos, ¿no? Porque son un estado general de todo el sistema. En cambio, aquí son etapas que no son generales. Por eso, cuando estamos en la etapa 9, de acá nosotros podemos ir a la etapa 10, o ir a la 20, o ir a la 31. Por eso aquí decimos divergencia no. ¿Y de qué dependerá para que escoja uno de esos 3 caminos? Dependerá de que cuando está activada la etapa 9, cuál transición se activa antes, ¿no? Entonces si pongamos esta de acá, entonces al activarse esta, la etapa que vendrá después será 20, ¿no? Esta de acá. Y luego de eso, estas no se van a activar. Tenemos que esperar que si se da la transición 12 o transición 32 no va a pasar nada porque estamos en la etapa 20. Tiene que activarse la transición 22 para que pasemos a la siguiente etapa. Y aquí tenemos la siguiente etapa, que es la 25. Después de que estamos en la etapa 25, pueden activarse cualesquiera de las transiciones, pero no pasa nada. Mientras no se active esta transición, la T27. Si se activa esta transición, recién llega a la etapa 40, ¿no? Entonces, en esta divergencia convergencia O, podríamos haber ido por cualquiera de los caminos, nos separamos, eso se llama divergencia, y luego tenemos que unirnos también en una convergencia del tipo O. O sea, acá, fíjense, para llegar a la etapa 40, tenemos que haber ligado a través de la 19 y su transición correspondiente, o la 25 con su transición. ¿Sí? Entonces, también esta es una convergencia en O. Y miren que no necesariamente tiene que ser en el mismo lugar, ¿no?
este otro camino, este de acá, tiene una convergencia o más abajo, ¿no? Que esta de acá. Entonces, eso puede suceder en GraphSet. Por lo tanto, es más genérico y más rico en ese aspecto. Podemos hacer programas por líneas, digamos, de un proceso. Y cada línea representaría una etapa que se escoge de acuerdo a la situación que se está pasando, ¿no? En función de las transiciones. Lo que no habíamos comentado es este cuadrito con doble línea horizontal. Representa esto una macroestructura o como una subrutina también se llama. Significa que esto está significando una serie o sea, dentro de esto puede haber otro GraphSet que se repite todo el tiempo. Hay una operación que es repetitiva y cuando ustedes están haciendo un GraphSet largo, extenso, no vale la pena estar repitiendo todos esos mismos pasos a cada rato. Entonces los representamos por un macro, le llamamos, que es esa sucesión de pasos que se va a repetir de repente acá o más abajo otra vez. Entonces, para no estar dibujando tantas veces lo mismo, se coloca con este esquema. También le llaman una subrutina o una rutina que se repite todo el tiempo, ¿no? En programación con Arduino, esto le podemos llamar función, una función que nosotros denominamos una serie de pasos que se repiten permanentemente. Entonces la declaramos como función y la colocamos así como función todas las veces que queramos, ¿no? Entonces es una práctica común en programación tener este tipo de situaciones. Entonces también GraphSet está dentro de sus reglas de uso considerando esa situación. Ya, además de la divergencia y convergencia, ¿no? Tenemos, a continuación veremos, las divergencias y convergencias en I. Y aquí es donde ustedes van a ver que cuando es I, se pone pues esta doble barra. Estamos en la etapa 9. Y cuando se da la transición 11, aquí tenemos la divergencia en I, porque fíjense, hay una sola transición, a diferencia del caso anterior, donde teníamos una transición para seguir uno de los tres caminos. En cambio, en la I hay una transición, una doble línea que significa que vamos a ir por los tres caminos. Es una divergencia en I. Y aquí es donde más claramente se nota la diferencia de GraphSet con grafos, porque estamos siguiendo, se van a activar tanto la etapa 10 como la 20 y como la 30. Por los tres caminos vamos a ir. Entonces, este sí se adecua más para seguir al mismo tiempo tres líneas de ensamblaje, digamos, ¿no? Que tienen que ir en paralelo. Entonces, está representando la cosa transportadora, esto está representando, digamos, un selector, y esto está, digamos, representando otro proceso paralelo que está trabajando con los elementos que pasan por la cosa transportadora, digamos. Entonces tenemos así las tres etapas simultáneamente, y cada una va avanzando a su ritmo en función de la transición que se dé primero, ¿no? Si se da primero la transición 32, entonces va a venir acá este macro, va a ser una serie de programas, ahí le va a tomar tal vez un tiempo, y pues vamos otra vez, se nos salió. Aquí estamos. Ya. Como les decía, luego se da esta transición, y como estamos en la etapa 20, ya por su lado esto va a la etapa 25. Está en la etapa 25 y no va a poder activarse la etapa 4 mientras no se haya activado antes la etapa 19 y la transición 19. O sea, si estamos en la etapa 25 y estamos en la etapa 10, si se da la transición 19, no puede pasarse a la etapa 40. Tienen que estar ambas etapas activas antes de la convergencia en Y. Divergencia es la separación y convergencia la unión, ¿no? Entonces, cuando ya están las etapas 19 como 25 activas y se está la transición 19, recién se activa la etapa 40, ¿no? Y también va a esperar que se active la etapa 38 en algún momento,
Y cuando después de eso, que las dos etapas están activas y se da la transición 41, recién pasamos a la etapa 50. Por lo tanto, estamos viendo que hay muchas posibilidades con grafos porque tiene esas propiedades de poder diverger en O como en I. Y bueno, pero si converge, si se separa en O, tiene que unirse en O. Si se separa en I, tiene que unirse en I. Esa es una de las reglas de Gauss que aquí se muestra. Es lo que les decía de los macros, ¿no? Con las precauciones del caso, las macroetapas pueden definirse como verdaderas subrutinas o procedimientos que pueden ser llamados desde diversos puntos del programa con la única condición de que no sean llamadas mientras se está ejecutando. Esto exige ciertas precauciones, es decir, si estamos dentro de la función no podemos llamar a la misma función, ¿no? Pero podemos llamar dentro de esta función a otra función, ¿no? O macro, ¿no? En función se le llama en la programación estructurada como en el C de Arduino, y aquí le llamamos macro, ¿no? Entonces es lo que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Sigamos viendo. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, este ejemplo es de una planta embotelladora donde tenemos diferentes estaciones, ¿no? La estación 1, esta que dice acá, se encarga de hacer la carga de las botellas. Aquí tenemos una vista de planta de las botellas. Estas son las botellas, ¿no? ¿Las ven? Vistas de arriba serían así. Están siendo alimentadas por esta cinta transportadora. Y un cilindro neumático se encarga de empujar a estas botellas al extremo, a la otra cinta transportadora, ¿no? Para que estas recorran por esta cinta transportadora que es la que se ve aquí, ¿no? Esta de acá. Entonces, en esta cinta transportadora sigue siendo de la estación 1 y acá tenemos un sistema también neumático. Como pueden ver, las electroválvulas también están acá presentes y se encarga de, mediante esta cremallera que tiene la posibilidad de recorrer la cinta solamente de ida, cuando retorna no recorre, o sea, solamente tiene para avance. Entonces, cada que esto avanza, la botella avanza una posición y luego cuando este retorna, la botella no es retornada, ¿no? Solamente el mecanismo retrocede. Y esta es la posición en la que la estación 2 se encarga de dosificar y llenar. Dosificar significa regular la cantidad en este caso, de líquido a introducir y llenarlo. Entonces, tenemos acá el modo de dosificado, está en función de este cilindro que regula la cantidad de líquido a introducirse, ¿no? En función de su volumen. O sea, este es el gran tanque y de aquí succiona, ¿no? Como una jeringa, succiona la cantidad, se dosifica la cantidad, se regula aquí, por eso esto tiene una rosca, como pueden ver, para regular, ¿no? la cantidad acorde al volumen de la botella. Y cada que esto empuja, primero succiona, ¿no es cierto? Va a la izquierda y succiona la cantidad dosificada y luego empuja para que ese fluido, esta válvula tiene que ser, esta es una válvula en realidad direccional, solo permite el paso en un sentido y no en el otro, ¿no? Ya conocen eso de neumática. Es decir, el líquido puede pasar por aquí, hay como una especie de bolita, ¿no? Que está controlada por un resorte, entonces el fluido empuja la bolita venciendo el resorte y pasa el líquido por acá. Pero cuando quiere el fluido volver por acá mismo, la bolita tapa la ranura y no puede el fluido volver, ¿no? Entonces el fluido se viene por acá y si está en la posición acá se ve que está cerrado, ¿no? Pero si se activa el solenoide D, esto va a vencer el resorte y el camino va a quedar libre para introducir el fluido dentro del botellón. Eso hace la estación 2, que es la de dosificado y llenado.
Tenemos la estación 3, que es de taponado. Aquí podemos ver que tenemos un montón de tapitas que están listas para ser utilizadas, y aquí un cilindro neumático que también se encarga digamos, de seccionar la salida de una de esas tapitas y empujarla aquí, colocarla a este sujetador, que esto es en realidad esto está manejando un motor neumático de rotación. O sea, ustedes saben que los motores neumáticos son aquellos que giran cierta cantidad de grados en rotación. En este momento aquí esto está abierto, o sea, no va a haber rotación, pero si este solenoide F+ se activa, esto va a bajar y va a permitir que entre el aire comprimido, que va a hacer rotar esto. Significa que va a roscar la tapa. Esto es una tapa de rosca, entonces tiene que roscar. Pero además tiene que bajar, ¿no? No está en la posición. Entonces, para que baje tenemos este otro cilindro que hace que baje el taponador, podemos llamarle, en esta estación, y tiene un final de carrera determinado por la presión. Fíjense, es un termostato. O sea, cuando ve que por un tema de presión, ya la presión ha subido porque ya está tapada la tapa, cuando ya se pone dura, entonces ese es el final de carrera, ¿no? En función de la presión que estás recibiendo, no de la posición, ¿no? Eso es importante, porque de ese modo estamos asegurando que apriete bien la tapa. Porque los demás finales de carrera pueden ser los de 3 hilos de proximidad del pistón, simplemente, ¿no? Aquí tenemos entonces esta electroválvula comandada con el solenoide E+, y aquí E-. Y ya hemos visto ¿no? Es el alimentador de las tapitas. Entonces, igual, sus finales de carrera, aquí estos determinados por la posición del pistón, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos que trabajar en sincronía entre 3 estaciones. Por lo tanto, aquí se adecua el uso de Grasset, haciendo divergencias y convergencias en O. A ver qué dice aquí. Avance de cinta. La cinta de máquina avanza un paso con el cilindro B. El cilindro B es este, ¿no? El acoplamiento de piñón y cremallera avanza solo a la izquierda. Este es el conjunto piñón-cremallera que les decía, que solo avanza de izquierda a derecha, ¿no es cierto? De derecha a izquierda no hace el movimiento de la correa transportadora. Es decir, cuando el cilindro B retrocede, no arrastra la cinta hacia atrás. Bien, entonces sigamos comentando sobre este ejemplo. Vamos a ver cómo tendríamos que hacer el graph-set de control de esto. Como pueden ver, casi todo está controlado aquí por sistemas neumáticos. La neumática es muy empleada en estos temas de traslado, manipulación, ¿no? Prácticamente todo está aquí siendo manejado por sistemas neumáticos. Por eso hemos decidido cambiar la práctica que teníamos de presencial de laboratorio por una de simulación de sistemas neumáticos controlados mediante PLC. A ver, la planta embotelladora. La estación 2, el dosificado y llenado, ¿no? El llenado lo efectúa un dosificador volumétrico. Ya hemos visto, ¿no? Este es el dosificador volumétrico. Hay otros dosificadores que se emplean mucho en la producción, en la industria, que son los dosificadores por peso. Hay una celda de carga que determina que ya se ha llegado a la cantidad o masa requeridos, y esto da la señal para que ya deje de suministrarse el material, ¿no? Pero este es volumétrico, controlado por el cilindro C y una válvula D. En la estación 3 de taponado que hemos comentado, la operación de taponado consiste en la transferencia del tapón mediante el cilindro G, aproximación mediante el cilindro E. El tapón queda detenido en el receptáculo. Se retiran los cilindros G y E y posteriormente se rosca el tapón aproximando
nuevamente E, y haciendo girar el tapón mediante el motor neumático F que habíamos comentado, ¿no? Este motor neumático. Estos son lineales, este es de rotación, ¿no? Ahí se puede ver. Y sensores, ¿qué sensores hay? Inicialmente se ha previsto que cada cilindro lleve un sensor final de carrera identificado por la misma letra en minúscula y el subíndice 1 a 0, según esté extendido o replegado. Si, por ejemplo, el sensor A1 indica cilindro A extendido y A0 A replegado. Entonces, de ese modo vamos a recordarnos en esa nomenclatura qué significa cada uno de ellos. A excepción de este de acá, ¿no? Este E1 no es un final de carrera propiamente dicho, sino es un presostato. Verifica cuando la presión está en cierto nivel y eso determina ya el final del recorrido, ¿no? Bien, el cilindro E, como caso especial, lleva un detector de presión EU, presostato E1 es lo que les decía, para detectar que el tapón ha llegado al tope en la transferencia o durante los cabos del tapón al recipiente. Entonces, aquí está toda la descripción de ellos que ya he explicado, ¿no? Para recordar, ¿no? Cómo funcionan todos ellos. Creo que no vale la pena que lo lea porque ya lo hemos explicado. Entonces, seguimos viendo. Y ahí están las configuraciones de los cilindros, ¿no? Vistos cada uno de un modo separado. Y aquí están los 3 cilindros, 4 son en realidad, ¿no? Este cilindro tiene un presostato como final de carrera, ¿no es cierto? Estos son los finales de carrera típicos. Y este representa el motor, ¿no? Que está aquí también repetido. El motor, el de rotación. Y este es el otro cilindro. En realidad son 3, 4, 5 cilindros, ¿no? Entonces esos son los cilindros que vamos a utilizar. Son motores lineales, también le podemos llamar. Actuadores lineales y el otro es el actuador de rotación, este de aquí, ¿no? El roscado. Y bueno, ahí está, y entonces lo estoy colocando inmediatamente el graph ya lo tengo resuelto. Este ejemplo lo he extraído también de uno de los textos que tengo en la laboratorio de mecatrónica, autómatas programables de Balcel, que no lo tengo en formato electrónico, no les puedo mostrar lastimosamente, pero es un libro que les puedo recomendar, ¿no? Bueno, no podemos hacer mucho ahora porque no tenemos acceso al laboratorio. Bueno, resulta que vamos a suponer que estamos en una etapa inicial, representada con el doble de cuadro, y que mediante pulsador de marcha activamos esta etapa 11, que activa B+. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué es B+? Es el actuador que tenemos acá. O sea, sería este de aquí. Este B+, es lo primero que tenemos que hacer es mover esta posición para que el aire comprimido cruce así y empuje, o sea, está empujando. Lo primero que hacemos es empujar al botellón que podría haber estado acá. Claro, se hace eso porque no podemos empezar empujando de la estación 1 este botellón si de repente aquí ya hay un botellón. Entonces, esta chocaría con esta y sería todo un problema, ¿no? Entonces, primero tenemos que evacuar esta cinta, correa transportadora, empujando el botellón hacia adelante. Y si empujamos el botellón hacia adelante, ya podemos empujar de acá, ¿no es cierto? Y también ya podemos cargar si un sensor detecta la presencia del botellón, ¿no? Bueno, entonces, una vez que se ha hecho el empuje hasta su final de carrera, las 3 estaciones ya pueden trabajar, ¿no? Las 3 estaciones. La primera estación, la 1, ahora empuja el botellón a la correa transportadora y retorna el otro, el del mecanismo de cremallera, ¿no? Esto se acuerdan de la estación 1, lo que hacemos es empujar a más, ¿no? Si empujamos a más, el aire va a empujar esto, entonces vamos a alimentar con otro botellón aquí, a esta correa donde se hace el llenado del líquido, y este B- hacer que este conjunto de
cremallera retroceda, pero mecánicamente no permite el retroceso de la correa, ¿no? Pero lo lleva nuevamente al lugar donde tiene que estar para el próximo proceso de empujar la siguiente botella. Por tanto, ¿qué debe estar haciendo la estación 2? Simultáneamente, porque es una bifurcación del tipo I, como pueden ver, ¿no? O sea, cuando se ha llegado al final de carrera de B1, tienen que darse las tres etapas. La etapa 22 va a activar C y demás. ¿Qué hace C y demás? C va a hacer que se empuje esta posición de la electroválvula, haciendo que el aire impulse, el aire, veamos, esté insuflando el fluido, ¿no? Pero el D también tiene que darse conjuntamente, es decir, tiene que la válvula abrirse, es una electroválvula en realidad, ¿no? El D empuja y esta ranura coincide con esta, por lo tanto el fluido sí puede suministrarse al botellón, ¿sí? Entonces estamos haciendo el llenado de líquido de este botellón, ¿no? Mientras tanto, la estación tercera está con la etapa 32 que activa G primeramente, que es G más. G más es este de acá, este solenoide, de manera que el aire comprimido va a ir en esa dirección, ¿no? Usando, por lo tanto, recorriendo esto, o sea, está con la tapita, la está empujando la tapita, la ha empujado aquí la tapita. ¿Qué sucede después? Y vemos que una vez que han llegado a sus finales de carrera, tanto A como B, ahora A menos activamos, ¿no? La estación 1, que es A menos. A menos es este de acá, ¿no? A menos es este de aquí. Entonces, esta posición, tal como se ve en el dibujo, es la que estaría prevaleciendo. Entonces, el aire empuja. Está retornando este cilindro, que es el posicionador, el que cambia de los botellones de esta correa transportadora hasta otra. Ahora está retornando para el próximo envío que tendrá que hacer, ¿no? Se queda lista ahí, esperando el momento oportuno. Por eso, como pueden ver en la estación 1, se queda ahí, ¿no? Hasta que se dé una condición. Toda esta condición lógica tiene que darse para terminar el ciclo, ¿no? En este caso. Y en esta estación 12, una vez que se ha llegado a su final de carrera, el C- tiene que darse. ¿Qué es el C-? El C-, este de acá, ¿no? ¿Dónde está? Cuando está el C-, entonces va a retornar esta jeringa, llamémosle así, está succionando ahora, y el D ya no está activado, ¿no? Entonces, como no está activado el D, el resorte hace que esto se cierre, se ha cerrado, entonces esto está recorriendo a la izquierda, está succionando el fluido del tanque, ¿no? Hemos dicho que el fluido puede ir solo en este sentido, está succionando, pero esto está cerrado, entonces está dosificando en ese momento. Y luego en la otra etapa tenemos, no otra etapa, en la otra estación, disculpen, en la otra estación ya hemos hecho el G+, ahora viene, hemos recorrido, ¿no? el portatapas hasta su final de carrera, y ahora hacemos E+. ¿Qué es E+? E+ es este de acá, va a cambiar la posición para que el aire comprimido ahora suba hacia arriba, y ahora, como está prácticamente sujeto ya la tapa, entonces esta tapa la va a bajar, ¿no? La va a poner en la posición. La va a poner en la posición hasta acá. Y luego de eso tenemos, vamos a ir al set. Luego tenemos E-, es lo único que está trabajando, o sea, las otras estaciones están paradas mientras no se cumplan estas condiciones completas, ¿no? En realidad ya se ha dado a sub-0, porque ya ha llegado a menos a la posición extrema. C sub-0 también ya se ha dado, pero estas todavía no se dieron, ¿no? Entonces tenemos que esperar que todas estas se den, pues está con el POR. O sea, tiene que cumplirse que todas estén
estas condiciones en 1 para recién poder terminar el proceso, ¿no? Por lo tanto, se quedan activas estas etapas ahí. Decíamos luego A menos, el E menos, que significaba E menos, como podemos ver, es este, ¿no? Cuando va E menos, entonces ahora, cuando se ha dado E sub 1, ¿no? Cuando E menos, no, E menos es cuando ya ha llegado al tope, ¿no? O sea que, no, disculpen, es para que retorne el taponador, ¿no? A ver, eso veremos cómo está, no está muy claro, E menos. Y después de eso viene G menos, a ver, veremos qué es lo que está programándose. G menos es este de acá. Entonces, esto hace que retorne. Ah, ya retorna. Tiene que retornar este que estaba en este momento, digamos, colocando la tapa, retorna. Luego que es retornado, se activan E más y F más. A ver, E más y F más, que serían ¿no? Que hace que ahora baje nuevamente y el F más, ya, ahora estás roscando, ¿se dan cuenta? Estás roscando, porque ha bajado y estás roscando, recién está colocando la tapa en la botella. Y después de eso tenemos, finalmente, después de su final de carrera, el E menos, o sea, el retorno, ¿no? El E menos hace que suba otra vez esto. O sea, esto, como pueden ver, el E más y el E menos han estado funcionando otras veces. Baja una vez para recoger la tapa, después se sube para que se retire el taponador, después vuelve a bajar, después vuelve a subir, ¿no? Entonces, ese es el proceso que aquí se ha determinado para que una vez que han llegado a su final de carrera todos ellos, hemos terminado el proceso. Entonces, como pueden ver, está mostrándose aquí la utilidad de GraphSet para programar y entender toda esa operación que si ustedes quisieran explicarla simplemente con texto o programarla de un modo directo con PLC es un poco difícil. Entonces el GraphSet les permite entender además qué es lo que está realmente sucediendo, ¿no? Por eso es un método tan utilizado para programación de PLCs y además es un lenguaje de programación. Bien, hay algunas cosas que aquí todavía se podrían mejorar. Por ejemplo, no hemos visto qué pasaría si no hemos hecho uso de estos sensores, ¿no? Si está realmente el botellón en su lugar, si ha llenado realmente el botellón, ¿no? Hay otros sensores que podríamos añadir aquí para operación más segura, pero hemos hecho una primera fase del programa y el mismo puede ser mejorado después, ¿no? La idea era que veamos cómo podemos poner el GraphSet en explicar bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Estamos viendo paso a paso qué actuador está funcionando en cada momento y bajo qué condición de transición. Bien, entonces con eso habríamos terminado esa parte de GraphSet. Y quería comentarles que hoy en laboratorio vamos a hacer uso del... pueden usar KDSIMO, en realidad yo utilizaba para hacer este tema de los sistemas neumáticos, el FluidSim de Festo. Pero KDSIMO también les permite, como pueden ver acá, hacer uso de motores neumáticos, cilindros neumáticos ¿no? de dos posiciones, de una es con resorte, ¿no? Y motores, tienen después las electroválvulas también, tienen los solenoides, ¿no? Son las bobinas, ¿no? Por lo tanto, pueden ustedes hacer uso de estos, aquí están, esto de aquí. Bueno, quería ver. Aquí están con la electroválvula, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes, inclusive aquí se puede ver las
el arreglo es la válvula direccional, ¿no? Ustedes ya han visto en neumática que representa esto, ¿no? Está muy pequeñito para ver. Los que no han visto neumática tal vez no están muy frescos con esto. Vamos a ampliar un poco la vista con esto. Entonces, estas son las electroválvulas. Ahí tenemos un final de carrera. Bueno, hay diferentes elementos, ¿no? Que en la clase de laboratorio van a ir probando. Solamente comentarles cómo funcionan estos elementos neumáticos que algunos de ustedes no han visto todavía. Eso vamos a aprovechar de ver ahora. Estos son los solenoides. Aquí tienen estas válvulas que se llaman 2-5. ¿Por qué 2? Porque tiene 2 posiciones y 5 ranuras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ranuras. Y esta es la válvula direccional. Cuando el aire está subiendo por acá, puede empujar a la bolita el aire y seguir su camino, ¿no es cierto? Entonces viene por acá y aire que está por acá va a retornar. Y por aquí no puedes retornar porque empuja la bolita se apoya contra su asiento y no deja que el aire entre, ¿no? Entonces el aire está obligado a pasar por este estrangulador que reduce la cantidad de aire, pasa, por lo tanto, baja la velocidad, disminuye la velocidad al retorno, ¿no? Y también pasa lo mismo cuando el aire cambia de dirección, cuando viene ahora en este sentido, el aire, aquí un poquito de oposición, ¿no? Entonces prefiere empujar la bolita y pasa el aire libremente por acá, empujando este dispositivo y saliendo por aquí al aire, para que por aquí el aire no pueda pasar rápidamente porque la bolita ahora se apoya contra su asiento y por aquí entra reduciendo su velocidad y volviendo, ¿no? Entonces, ese es el modo como funcionan estos sistemas neumáticos que Cadecimo también nos ofrece. Entonces, podemos usar Cadecimo. Yo al comienzo no encontraba los elementos, ¿no? Y no usaba mucho Cadecimo. En realidad, el software que yo utilizaba es el otro que les voy a mostrar, este de acá, que pueden conseguir también ustedes, que es el que nos da el fabricante de sistemas neumáticos Festo, ¿no? Este de Festo, FluidSim. Hay también otros que son Automation Studio, y es una versión un poco antigüita, 3.6. Entonces aquí tienen un poco más detallado todos los elementos, ¿sí? Todo tipo de electroválvulas para escoger. En cada decimos hay las más utilizadas, nomás no tenemos tanto para escoger como acá, porque este es especializado para sistemas neumáticos. Aquí tenemos el PLC. Podemos agarrar el PLC. No hay que poner a empezar, ¿no? Tenemos un nuevo archivo. Entonces esto lo calamos y lo ponemos acá. Si hacemos doble clic aquí, fíjense, son las entradas, ¿no? Estas son las entradas. Desde el 1 hasta el 7, y aquí tenemos las salidas con un común, ¿no es cierto? Con este 0. Entonces hacemos doble clic aquí y ahí vemos que podemos hacer el programa con bloques, que es lo típico, ¿no? Es el I0. Ustedes pueden utilizar por decir, el I, colocan aquí, así, ese es el I. Y de ese modo activan una salida, digamos. Entonces, de ese modo van haciendo ustedes su programa. Si quieren hacer secuencias, tendrán que utilizar el set reset, ¿no? Entonces, esto que les estoy mostrando es para los que quieran, digamos, profundizar más en lo que es neumática. Por eso, preferiría en ese caso usar este FluidSim, que es de Festo, ¿no? Los fabricantes de los sistemas neumáticos. Aunque la debilidad de esta versión es que solo tiene este modelo de PLC para hacer la programación, ¿no? Entonces, las nuevas versiones quizás están mejor con respecto a ese tema, ¿no? Y ahí tenemos los motores neumáticos, tenemos mucho, ¿no? De la parte neumática. Y lo que les decía del set reset, hay que buscarlo también, debe estar por ahí, que es el elemento más importante para hacer ¿no? Latching, por eso los americanos le dicen latch, ¿no?
del latch. Pues, a veces algunos fabricantes, como les dije, usan el latch y el unlatch, ¿no? Entonces, este es el set, y con eso hacen digamos, el reset, ¿no? Y la salida correspondiente. Así podrían hacer el programa acá. Bien, ahora volvamos al KDSIMO. Si vamos al KDSIMO, vemos acá que podemos, esto vamos a tomar en cuenta. Aquí estamos viendo que tenemos el GraphSet. Vamos a reducir la vista, está muy amplificada. Entonces, ahí tenemos el GraphSet. Esto lo haremos. Tenemos aquí el GraphSet, un poquito lo ampliaremos. Y como pueden ver, tenemos la entrada. Este es P1, P2, la alimentación es I1, I2, 3, I4 e I5. Y aquí tenemos el GraphSet. Un GraphSet muy sencillo que podemos utilizar para combinar con los sistemas neumáticos que hoy haremos, ¿no? A ver, haremos una prueba. Cuando ponemos simular, inmediatamente se energiza acá la etapa inicial, ¿sí? Eso es lo lindo, pues, de todos los simuladores. Cuando ustedes lo colocan al simulador, se coloca listo para empezar, ¿no? Pero, digamos, cuando ustedes están haciendo un sistema real, tienen que primero inicializar. Aquí no estamos haciendo ninguna inicialización y ya sabe el sistema que estamos en la etapa inicial. Entonces, ustedes tienen que ver cómo llegar primero a la etapa inicial, que, digamos, en las simulaciones no siempre se muestra. Así que estando nosotros en la etapa inicial y marcando y activando la transición I1, que esto es I1, ¿no? Ese es el nombre de I1. Entonces pulso, ¿y qué va a suceder? Va a tener que activarse la etapa 1, ¿no? Se activó la etapa 1 como se ve acá. Entonces Q1 se energiza, aquí está Q1, y Q2, porque he programado de ese modo, para que se activen dos salidas. Eso es, así es como yo quiero que funcione, digamos, ¿no? De ahí se ve que tanto Q1 como Q2 están activados y también se ve en el GraphSet. ¿Y qué puede suceder? Que apriete I6 y vuelva a la etapa inicial. A ver, pulsemos I6, este es I6, ¿no? Ah, no, este es, no, lo he desconectado, ¿no? Ah, pero no se lo ve, el cable está activado. O sea, hemos vuelto, ¿no? Con el I6 hemos vuelto acá. Bueno, no sé, por algún motivo no se ve esta línea, ¿no? Pero está activa. Han visto con el I6 a regresar a su etapa inicial. Entonces volvemos a inicializar con y se activa otra vez Q1 y Q2. Ahora pulsamos I3 y I5. ¿Qué pasa si pulso I4? Nada debería suceder, ¿no? Siempre hay que hacer esas pruebas, no siempre probar qué es lo que debe suceder, también tienen que probar qué es lo que no debe suceder, es lo que siempre les he dicho. Y siempre hacemos eso en laboratorios, cuando hacíamos las prácticas, les hacía pulsar otros pulsadores para ver que ese I4, por ejemplo, aquí no debería ejercer nada. Entonces vemos I4 es este. Pulsamos I4 y no sucede nada, sigue todo igual, no está bien. Si pulso I2, tampoco debe pasar nada, ¿no? Entonces I2 es este de aquí y no debe pasar nada. No pasó nada, ¿no? A pesar que I2 hemos pulsado nada. Pero sí debe suceder algo si pulsamos I3 e I5. Pulsamos I3 aquí. Ya saben, lo jalo hacia arriba para que se quede ahí. Y este es el I3, no pasa nada si solamente I3 apretado, tiene que ser I3 e I5, los dos al mismo tiempo. Ahora I5 es este de acá. Este más pulsamos y sí debe activarse y se activó efectivamente la siguiente etapa, ¿no? Activándose Q1. Estos finales de carrera pueden seguir activos o tal vez desactivarse, ¿no? De todos modos, igual se mantiene la etapa 1 con Q1 activo. Entonces, nuevamente hago las pruebas de si vuelvo a pulsar I3 o I5, nada debe suceder, ¿no? Entonces, tenemos I5, no pasa nada. Pero si pulso I6, tiene que apagarse. No hemos visto eso. ¿Y qué tal si pulsamos I2, que no debería ejercer nada? I2 es este de acá.
Entonces, si pulso I2, no pasa nada, ¿no? En la salida no pasa nada. Hasta que pulsamos I4 y recién debe suceder algo. Este es I4 y pulsamos y efectivamente se ha activado la etapa 1 y activando este 0, ¿no? Aquí no está activando nada, como pueden ver. Podemos hacer etapas en las que no suceda nada. Estamos esperando que, digamos, en un cilindro esté retornando a su sitio y llegue a su final de carrera, que es I2. Llega a su final de 2, aunque no hemos ejercido nada, porque el resorte puede estar accionando, ¿no? No necesitamos un accionamiento eléctrico. El resorte puede estar haciendo volver al cilindro hasta que llegue al I2. Pero pulsemos por si acaso I4 otra vez. I4 es este de aquí. No debe pasar nada. Si pulso I3 tampoco debe pasar nada. Así hacemos la prueba de todas las combinaciones posibles para estar seguros que esto está funcionando acorde a lo que nosotros deseamos. No solo I2, después de estar en la etapa 1, 2, aquí me he equivocado, ¿no? Debía haber corregido, no importa. Entonces pulsamos I2. I2 es este de acá. Y vuelve a su condición, a su etapa inicial, porque sí lo hemos programado, ¿no? Y otra vez están estos dos ahí activos. Entonces, como pueden ver, hemos hecho el programa de operación del loguito con GraphSet. Sí, entonces GraphSet también podemos utilizar aquí en KDSimo. Entonces, es un bonito software, nos está permitiendo simular algunas acciones que deberíamos haber hecho en el laboratorio y de un modo más o menos como es en la realidad, ¿no? Bastante próximo. No es igualito, pero nos sirve de mucho. Entonces, aquí en este dibujo que hice no he colocado ningún actuador al final, solamente estaba mostrando la importancia, o sea, la posibilidad de utilizar GraphSet en nuestra programación, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a ver en el laboratorio y con la ayuda del auxiliar van a ustedes a armar esto como siempre hacemos, ¿no? Pero ya estamos viendo la posibilidad que nosotros podemos conseguir o tener. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta hasta acá. Hemos hecho una introducción de lo que es GraphSet y estamos viendo que además de ser un método, es también un modo de programar, porque ustedes han programado Logo ya en la anterior clase en esquemas de funciones, ¿no? Y el SIMATIC para el SIMATIC han utilizado el diagrama de contactos. Ahora estamos viendo que también se pueden programar tanto Logo como SIMATIC con GraphSet, que además es un método. Y algunos PLCs les permite también hacer la programación de esta manera. Y lo que hay que sumar ahora a esto es la parte neumática, ¿no? Para hacer todos esos procesos de manipuleo. Normalmente se utiliza mucho para la manipulación los sistemas neumáticos. Bien, vamos a continuar entonces. Con esto, yo diría que habríamos visto lo más importante de lo que es GraphSet. Realmente se podrían hacer más ejemplos, pero tenemos que seguir avanzando la materia, ¿no? Hay un tema que no hemos considerado ahora, es secuencias en base a tiempos. Todo lo que hemos estado viendo son secuencias en base a eventos. ¿Qué significa eventos? Que debe haber algún final de carrera, puede haber algún sensor, un resostato, un pulsador, cualquiera, que es detectado por el controlador para pasar de una etapa a otra, ¿no? O sea, las transiciones son eventos externos al mismo programador, pero no estamos viendo secuencias en función a tiempos. En vez de eventos externos, tenemos tiempos que se controlan internamente dentro del controlador. O sea, decimos que se active Q1 mientras no hayan transcurrido todavía 5 minutos. Una vez transcurridos los 5 minutos, se pasa a la siguiente etapa. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando entonces de temporizaciones.
es el nuevo nivel de secuencia que tenemos que ver. Y para eso tengo preparado también aquí en cada décimo un ejemplo de cómo los automatismos cableados funciona esto. Entonces vamos a abrir este archivito que tenía, debe ser de temporización, creo que esto es. A ver, vamos a ver. Esto es para temporización. Esto vamos a verlo después. No, otro tenía. Vamos a ver otro. Archivo, abrir. Primero quiero verlo en lo que es cableado. De control de inversión de giro. Esto. Está bien, esto quería mostrarles. Ahora vamos a hablar sobre lo que es las temporizaciones en circuitos cableados. Siempre empezamos por lo cableado, aunque en mecatrónica lo que nos importa es lo que está programado, pero siempre estamos introduciéndonos a los programas después de ver cómo funcionan de modo cableado. Fíjense este arreglo que tengo acá, donde tenemos una bobina normal, una bobina con retardo de activación, una bobina con retardo de desactivación, una bobina tanto con retardo de activación como retardo de desactivación, una bobina generadora de pulsos. Cada una de estas bobinas tiene su contacto auxiliar mostradas del siguiente modo. Este K1, que es retardo de activación, tiene su contacto auxiliar que se presenta así en la simbología eléctrica, ¿no? Con este símbolo. Y en cambio el retardo de desactivación con este otro símbolo. Notan que es distinto. Pero cuando es con las dos cosas, retardo de activación y retardo de desactivación, los dos se colocan ahí. Y este que es de pulso, es directamente como acá se muestra, ¿no? Aquí tenemos las lámparas que muestran cuando se han activado estas. Entonces, a ver, haremos la simulación. Y entonces, este fusible, lo hemos aplicado. Pulsamos ON. Entonces, vamos a ver diferentes operaciones, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es que hagamos atención, vamos por partes, veamos la bobina sencilla. Fíjense, esta es la bobina simple, tiene su contacto auxiliar, acá, no tenemos su contacto auxiliar. Pero de hecho, este es el que ya conocemos, mientras está pulsándose, se energiza su contacto auxiliar. Veamos este retardo de activación. Sí, veamos, este es el K1. Entonces, K1, fíjense, cuando pulso ON, sigue apagado, ¿no es cierto? Sigue apagado y después de un tiempo recién se ha encendido. Entonces, este K1 está programado para que se energice su contacto auxiliar luego que haya transcurrido cierto tiempo. Entonces, vamos acá. Y vemos, ¿no? La propiedad. Ahí tengo un ratito. Vamos a apagar. Hay que ver las propiedades de este, ¿no? No se pueden detectar las propiedades de este aquí. Un ratito. Entonces, hemos programado para que después de cierto tiempo se active recién el contacto auxiliar, ¿no? El 67K1, entonces hay que ver en las propiedades esta parte ya. Un poquito ya me he olvidado. Tenemos que ver cómo programar ese tiempo de retardo de activación. Bueno, vamos a ver en este momento, no me acuerdo bien, lo vamos a ver esto en la siguiente clase, pero lo que quiero es que aprecien que una vez que se activa esta bobina toma un tiempo en activarse de 100. Vamos a volver a hacer esa prueba en la simulación. Ya está. ¿Sí?
Vamos esto y entonces tengo que mantener energizado esto. Tengo que mantener energizado un tiempo y después de cierto tiempo recién se activa no, esto está apagado, ¿no? Vamos a ver. Fíjense, esto estaba apagado. Lo encendemos. Otra vez vamos a simular, ¿no? Esto conectamos. Y fíjense, está apagado. Después de transcurrido cierto tiempo, recién se va a activar caso 1. Eso ya está, ¿no? Entonces, así es como funciona el retardo de activación. Una vez que se activa la bobina, su contacto auxiliar todavía no lo hace, hasta que transcurra un cierto tiempo que ustedes programan o controlan. En esos temporizadores mecánicos, ustedes tienen como un relojito. En el relojito regulan el tiempo en segundos, cuánto quieren que le tome el tiempo para que se active. Ahora vamos a ver el otro, que es el retardo de desactivación. Este de acá, Entonces van a ver que este se va a activar inmediatamente cuando se active esta bobina, pero cuando desactive el ON, no se va a apagar inmediatamente, sino después de cierto tiempo recién se va a apagar. Eso vamos a ver. Entonces pulso, esto primero hay que pulsar, protección, ya estamos simulando. Pulsamos esto, ahora pulsamos. Fíjense, inmediatamente se ha activado esta bobina del temporizador del retardo de desactivación y está energizado aquí. Ahora voy a apagar esto, y esto ya va a dejar de estar alimentado, pero esto va a seguir encendido. Fíjense, apagué, no voy a apagar, ya lo apagué y sigue encendido, fíjense, sigue encendido, aunque su bobina esté todavía energizada, pero después de cierto tiempo se apagó. Ese es el retardo de desactivación. Ahora veremos el CAT3, esta bobina, que además de tener retardo de activación, tiene también retardo de desactivación. Si hacemos la simulación, pulsamos, fíjense, va a tardar en activarse después de que pulse. Entonces pulso y no se activa todavía, fíjense, y mantengo pulsado. Tengo que mantener pulsado, porque si dejo de mantener pulsado, ya recién se ha encendido. Ahora voy a apagar y esto todavía va a mantenerse encendido un tiempo más. En cambio, se va a apagar inmediatamente, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Y tenemos acá, lo apago. Y sigue energizado, fíjense, sigue energizado durante un tiempo más, igual que este retardo de desactivación, porque tiene ambas propiedades. Perfecto, y hay otros también que permiten generar pulsos durante cierto tiempo mientras esté pulsado, como es este caso, ¿no? Pulso y se energiza un tiempo, sigo manteniendo energizada la bobina y se apagó. Sigo manteniendo energizada la bobina, tiene que volverse a encender, fíjense. Entonces va generando pulsos cada cierto tiempo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces se apagó y después otra vez se va a encender. Entonces, estos son los automatismos que se controlan mecánicamente en los cableados eléctricos. O sea, automatismo cableados No está nada programado, ustedes agarran el temporizador. Podemos ver en la red, ¿no? Cómo se ven estos temporizadores físicamente. Entonces ponemos acá temporizadores. Van a ver su aspecto físico, ¿no? Lo veremos en imágenes. Aquí estamos viendo. Así son los temporizadores, como este de acá veremos, o aquí hay muchos más, ¿no? Las características que estos muestran. Entonces, como pueden ver, aquí tienen el temporizador. Está muy chiquita la imagen, ¿no? Pero aquí se ve, ¿no? Cómo pueden controlar aquí con este dial el tiempo de retardo de activación o retardo de desactivación de sus contactos auxiliares, ¿no? Entonces, no es programable, en realidad no es programable en el sentido de utilizar algún software, simplemente aquí ustedes lo programan, digamos, de un modo manual, colocan el tiempo en una escala que el dispositivo les brinda. Vamos a ver si tenemos otro por ahí. Estos también parecen más. Estos parecen más.
Puede haber más variedad de temporizadores. Aquí, y digitales también. Todos estos temporizadores tienen, pues, sus contactos auxiliares, ¿no? Aquí, los contactos auxiliares están a los costados de manera que, por acá, que muestran su contacto normal, el contacto directo, el contacto de retardo de activación, tal vez el contacto de retardo de desactivación, tal vez el contacto de generador de pulsos, ¿no? Y aquí es donde se especifica el tiempo que ustedes quieren temporizar, ¿no? Se programa con estos botoncitos. Este es manual, son mecánicos, ahí se coloca con el dial el tiempo, ¿no? Entonces, esos son los temporizadores de los automatismos que nosotros en la clase vamos a ver en programación, ¿no? En los programas para las secuencias basadas en tiempo. Y aquí les estaba mostrando también dentro del mismo KDSIMU. Vamos a ver, dentro del mismo KDSIMU, ratito, esto de la regulación de tiempo lo vamos a ver después. Lo que quería mostrarles es esta otra posibilidad que ya vamos a ir mostrando también, cómo manejar estos temporizadores en Graphics. Entonces aquí tenemos Graphics con temporización, este de acá. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacemos para la temporización en Graphics? En una etapa determinada, ustedes tienen que colocar el tiempo en la etapa, ¿no? Aquí han activado la bobina del temporizador. Aquí han colocado la bobina del temporizador, aquí está. Vamos a ampliar un poco la vista. Ahí está. Entonces tenemos ahí la bobina del temporizador y aquí su contacto auxiliar. O sea, siempre tenemos que tener bien clara la diferencia y he notado que en muchas ocasiones se olvidan eso los estudiantes, es que el temporizador está compuesto por su bobina primero, ya saben qué significa la bobina, ¿no? Como en los contactores, y tiene su contacto auxiliar, como lo que hemos visto en el ejemplo anterior también, ¿no? Se veía claramente la bobina en un lado y los contactos auxiliares en otro lado. Los contactos auxiliares son el contacto que se retarda en la activación, se retarda en la desactivación, o es inmediato, genera pulsos, ¿no? Pero aquí estamos energizando la bobina. En función de cómo hayamos programado nuestro temporizador, tendremos después podría ser el retardo de activación o retardo de desactivación. Y para eso quiero mostrarles representaciones que nosotros hacemos, que se suelen hacer para las temporizaciones, que es esto mucho más interesante. Vamos a ver en el simulador del esquema de funciones. Ahí primero veremos en estos softwares que tenemos de programación de PLCs, podemos ver este. Entonces vamos a mirar aquí la misma representación de los temporizadores, pero en programación. Ya, tenemos esto. Vamos a ampliar la vista. Entonces siempre hay que poner abrir uno nuevo. ¿No? Ya, para un solo cuadro. Perfecto. Y ahí tenemos. ¿Dónde están los temporizadores? Los temporizadores están más abajo. Estos, fíjense, tanta variedad de temporizadores. Vayamos por partes, saquemos este primero y lo vamos a mirar acá. Listo, ya tenemos ese temporizador. Voy a ampliar un poco la vista para que vean bien. ¿Cómo se interpreta un temporizador en el esquema de funciones? Lo quiero hacer más grande porque es importante que lo veamos bien. Fíjense, ahí tenemos el temporizador, un poco más grande, porque no se puede ampliar mucho más. Ahí tenemos el temporizador. Esta es la alimentación de la bobina. Aquí es donde se programa el tiempo. Y aquí está el contacto auxiliar, llamémoslo, o sea, la salida. Fíjense, aquí está indicándose arriba cómo se energiza la bobina. He energizado la bobina en este momento.
pero va a transcurrir un tiempo todavía para que la salida, con su relé, recién se active, ¿sí? Recién se active. Y cuando se apaga la bobina, se apaga también la salida, ¿no? Esto en realidad debe estar en la misma línea. Hay un poquito de desfase aquí. En realidad se apagan simultáneamente. Y es lo que hemos visto en cada simo hace un rato, ¿no? Volvamos a colocar bueno, veremos el anterior, ¿no? Que estaba mejor. Y ¿cuál era el? No nos olvidemos entonces, tenemos la bobina por un lado y los contactos por otro. No se olviden eso. Entonces, esto está representando la bobina, que alimentamos la bobina, y estos son los contactos auxiliares. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Bien, entonces volvemos al programa. Y aquí se representa de ese modo. Esto es como si fuera la bobina, la entrada. En realidad esto es la entrada. Y esto es la salida. Después de cierto tiempo, y ahí dice en inglés, no sé si logran ver ustedes, on delay dice. Es retardo de activación, ¿no? Entonces eso es lo que muestra cuándo se va a activar esta salida. Ese es retardo de activación. Veamos otro. Este de acá. Off delay dice aquí. Lo voy a colocar aquí al lado. Veanlo este. Aquí arriba otra vez se muestra la bobina. La bobina se activa y su contacto auxiliar, que es esta salida, se activa inmediatamente. Pero luego de apagar la bobina, va a transcurrir un tiempo para que después la salida recién se apague, ¿no? Y este se le llama off delay, retrato de desactivación. Como pueden ver, aquí tiene otra entrada más. Y aquí sale, no sé si logran ver ustedes en la imagen, le sale una letra R, que significa reset. Y este no tiene reset. ¿Por qué este no tiene reset y este tiene reset? Es obvio, ¿no? Si, digamos, ustedes energizaron la entrada y ha habido una emergencia y no quieren que ya se active la salida, inmediatamente apagan la bobina. Si apagan la bobina, ya no se llega a activar la salida. O sea, la salida solo se activa si ustedes mantienen energizada la entrada hasta que se active la misma, ¿no? Si ustedes la apagan o dejan de pulsar la entrada antes de que se active este ya no se va a activar más. Por lo tanto, una condición del retardo de activación acá es que se mantenga energizada la entrada. Tienen que pulsar, mantener pulsado, porque si dejan de pulsar, ya no se activa la salida, ¿no? Entonces, es como si hubiesen dicho, no, ya no quiero que se energice, ¿no? Entonces ya no se energiza la salida. O sea, el contacto auxiliar no se llega a activar. Cambio acá, una vez que han pulsado y han apagado, quieren que por alguna emergencia no se active la salida. Ya no quieren que se active la salida, entonces colocan un reset y se corta, ya no se va a activar la salida. Pero si hubiese una emergencia, ¿no? Por eso es que este tiene el reset y este no lo tiene, ¿no? Entonces, esta es la bobina, el trigger, ¿no? El de disparo en inglés, ¿no? Y este es el reset. Y este es la salida. ¿Ven la diferencia? Y aquí tenemos, como habíamos visto en el ejemplo anterior, uno que tenga ambos, igualito. Tenga el retardo de activación y retardo de desactivación. Como pueden ver, tiene que mantenerse energizado después de cierto tiempo recién se activa la salida. Y una vez que se apaga la bobina, después de cierto tiempo recién se desactiva la salida, ¿no? Entonces, acá no necesitan el reset porque si quieren que por alguna emergencia no se active la salida, dejan de pulsar la entrada, ¿no? Y la salida ya no se va a accionar. Ya, eso sería entonces una primera parte y el esquema de la representación de cómo funcionan tanto las entradas como las salidas en función del tiempo. Voy a hacer una simulación para mostrar mejor esto, ¿no? Entonces vamos a borrar estos. Vamos a borrar este lo borraremos. Este lo borraremos.
Entonces, aquí puedo colocar yo una entrada y una salida, ¿no? Para simular. Voy a colocar la entrada. Conecto, ¿no? Conecto. Ah, maldito. Vamos a ver. Y seguro que no me está aceptando. Input. A ver, el output pondremos acá. No me está aceptando. Vamos a ver tal vez la... Así vamos a colocar la imagen. Ya ahí está. El I no me está aceptando. O será que tenga que programar tal vez antes el tiempo. Vamos a programar el tiempo acá. Y aquí se pone el tiempo de retardo, podemos decir, esto es las unidades, ¿no? Podemos colocar en horas, minutos, segundos, centésimas de segundo. O sea, que sí que esta ventanita es segundo y esto es centésimas de segundo. Es mucha más resolución, digamos, podemos poner 3 segundos, simplemente y sin centésimas de segundo. Ponemos OK. Así ya está programado para 3 segundos. Aquí hemos programado eso. Esto no sé por qué no me está aceptando en este momento. Allá. Bueno, no se queda. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la simulación y ponemos esto a funcionar en la simulación. Coloco aquí, este beca al PC y pulso I1. Esto un poquito lo vamos a subir. Esto también para ver el mismo autómata, ¿no? Entonces, y aquí se muestra el tiempo que va transcurriendo. Nosotros hemos programado para 3 segundos. Para 3 segundos. Ahí vamos a ver. Pulsamos I1. Pasan 3 segundos y recién se activa. Bien, ahora vamos a volver a simular. El I1 lo apagamos, ¿no? Lo apagamos. Ahora, ¿qué tal si lo energizo durante 2 segundos y lo apago? Como pueden ver, ya no se energiza más la salida. O sea, es importante que mantenga pulsado I1 todo el tiempo para que pasen los 3 segundos y recién se va a activar la salida, ¿no? Como pueden ver. O sea, vuelvo a colocar 1, está pulsado todo el tiempo y recién se activa. Y tengo que dejar de pulsar para que se apague. Entonces, si ustedes quieren que se autorretenga esto, ¿qué podrían hacer? Podrían hacer el colocar un set reset, ¿no es cierto? Para eso es el set reset, para que se acuerde que nosotros hemos dejado pulsado esto y queremos que se mantenga pulsado. Entonces podemos cambiar esto a esa situación. Eso más haremos y ahí lo terminamos. Esto lo ponemos aquí y buscamos un set reset que tanto hemos utilizado. Agarramos un set reset. Aquí está. Colocamos acá. Esta línea la usamos. Entonces el I1 sería para setear, ¿no es cierto? Seteamos. Y reseteamos con I2. Aquí está el I2. Este sería el 2. Este para resetear. Entonces, hacemos la conexión, ¿no? Claro, esto me está olvidando los cablecitos. Entonces colocamos el cable. Esto es lo que me estaba olvidando, ¿no? Poner el cable.
Bien, entonces ahora hacemos la operación y esto pulsamos I1 por un segundo nomás. Vamos a hacer la simulación. Pulsamos I1 y lo apago, pero el temporizador ha funcionado, ¿no? A pesar que lo he mantenido pulsado solamente una fracción de segundo. Volvemos a... Y el I2 es para apagar, ¿no? Agarro I2 y se apaga. Ahora dejo de pulsar I2 y pulso I1, fíjense, menos de un segundo lo voy a tener, lo apago y como he puesto el set, sigue funcionando el temporizador y se apaga. Y el I2 es para resetear. Es reseteado y lo apago el I2 porque ya está reseteado, no tengo que dejarlo encendido, ¿no? O sea, si hubiera una emergencia, si pulso I1, tengo que ser más rápido, ¿no? En cualquier momento I2 lo apaga. Entonces hay esa posibilidad que podríamos también reemplazar con otra instrucción después. Vamos a ver que eso mismo lo hace este retardo de activación retentivo, este de acá. Esto más les voy a mostrar. Estamos en simulación, pues nos sale. Sacamos este. Miren este de acá, esto es equivalente a estos dos. Pulsamos una vez, no importa que lo haya apagado, transcurrido cierto tiempo, igual se va a activar la salida. Y este es su reset. Entonces, este es equivalente a estos dos, ¿no? Entonces, como quieran, ustedes pueden utilizar un retardo de activación con set reset o pueden hacer un retardo de activación retentivo en este caso, ¿no? Son equivalentes. Bien, con eso habíamos terminado la clase de hoy. Vamos a empezar en breve con la clase de laboratorio. No sé si, bueno, no deja mucho tiempo para consultas, pero hasta lo avanzado hoy tenemos el examen la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana. Examen que se va a basar fundamentalmente en conceptos de programación, de autómatas programables y un poco lo que hemos visto al comienzo, lo que es control combinacional, ¿no? O sea, control combinacional y secuencial, ¿no? Y un poco la introducción de lo que es la secuencia en base a tiempos que hoy hemos visto, pero muy poco hemos visto en base a tiempos, ¿no? Solamente una introducción hemos hecho. Y fundamentalmente hemos visto cómo hacer secuencia en base a eventos y lo que es control combinacional. Eso entrará para el primer parcial de la siguiente semana. ¿Alguna pregunta sobre ello? Ingeniero, perdón, Sí. como usted dijo, va a ser este concepto, pues va a ser puro concepto, no va a ser necesario, digamos, tener listo para las simulaciones o algo así. Programación va a entrar también, o sea, conceptos de programación y programación. Entonces, sí, vamos a programar en la computadora o se puede hacer a Sí, mano también. ustedes pueden disponer de la computadora para hacer su programa, es lo deseable. En realidad, yo prefiero que lo hagan en computadora, aunque de ese modo más fácil que copien entre ustedes, pero en realidad es lo mejor. Pero no estoy prohibiendo que lo hagan manualmente. Si hay alguien que quiere hacerlo manualmente y no tiene computadora, va a poder responder de ese modo su examen, pero tiene que hacerlo muy claro y la foto tiene que ser muy legible porque no se entienden esas fotos cuando le sacan fotos al papel donde han hecho los dibujos de los programas, ¿no? Entonces, es recomendable que cuenten con su computadora para que los programas los hagan en esta, ¿no? Ya sea que vamos a pedirles esquema de funciones, diagrama de contactos, que son los más importantes, o algo de Graph ¿no? Dibujos de Graph pueden hacerlo, eso puede hacerlo manualmente o pueden hacer uso también del Graph de Cadecimo, ¿no? Pero los programas en sí, mejor si los hacen en los simuladores de los PLCs, ¿no? Y tal vez Cadecimo puedan necesitar, todavía no he diseñado la pregunta del examen, no sé qué va a entrar, pero es recomendable que tengan los softwares porque ahí tienen claro cómo son la simbología de cada uno de ellos, ¿no? Si quieren dibujar manualmente, tienen que hacerlo con mucho cuidado y
y fino, ¿no? Y la foto tiene que ser clara. Eso es. Muy bien. Dudas que se presenten, por favor, me lo hacen conocer si es de emergencia al grupo de WhatsApp y yo les voy a responder a través de Classroom o el mismo WhatsApp. Lo que pasa es que ya tenemos laboratorio 9:30, entonces tengo que despedirme, jóvenes. Que les vaya bien entonces. Soy ingeniero. Hasta luego.